Empezamos ahora. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda Gabriel Roca, apologista católico. Venimos a dialogar un rato, un pequeño debate semi-informal con respecto a lo que es el arrebatamiento versus el rapto. Si se puede presentar mi hermano para seguir con el debate. Dios le bendiga poderosamente en esta preciosa noche. Mi nombre es Juan López. Vengo, ¿verdad?, a defender nuestra creencia en el arrebatamiento de la iglesia. Así es que vamos a estar dialogando aquí con su amigo Gabriel. Dios te bendiga y a todos que vayan a ver este video, que sea de mucha bendición. Bendiciones. Ok. Bien, entonces habíamos quedado que comienzo yo, Sí, ¿correcto? ya. Comienzo yo. Vale. Bien, entonces comienzo a partir de ahora. Bueno, el rapto. Voy a hacer una diferenciación entre lo que es el rapto, ¿ok? Y lo que es el arrebatamiento, porque aunque similarmente puede ser algo parecido, no es lo mismo. Repito, similarmente, aunque puede ser algo parecido, no es lo mismo. Debido a que hay ciertas incongruencias en cuanto a lo que se maneje. Punto número uno, en el nombre, principalmente en la palabra rapto, como se entiende, no sale en la Biblia. En ninguno de los pasajes encontramos la palabra rapto. Esto se debe a que esta doctrina o esta creencia o esta teoría fue agregada a posteriori de los apóstoles, es decir, en el siglo aproximadamente 18 o 19, dependiendo de cuánto se tome la postura, ¿no? Bien, entre diversidades, creencias o diversidades puntos que encontramos en el rapto, podemos encontrar diversos aspectos e inclusive algunas contradicciones entre ellos mismos, puesto que hay diferentes denominaciones que creen en diferentes tipos de raptos. Pero de manera general puedo o se puede resaltar cuatro apuntes consiguientes, por decirlo así. Jesús desciende del cielo a todos los nacidos nuevos y se alza al aire para encontrarlo. O sea, las personas que son raptadas se alzan al aire para encontrarlo. Y el proceso ocurre en los siguientes pasos. Primero, los cuerpos nacidos de nuevo durante los últimos 1000 años o 2000 años, dependiendo de la creencia. Punto número 3, por consiguiente, inmediatamente después de que los cuerpos son nacidos y aún vivos, se empiezan a levitarse verticalmente hacia el aire, atravesando paredes, cielos, techos, edificios, carros, cabinas, etcétera, sin herirse, y estos también se convierten en espíritus. Y punto número 4, que todos esos espíritus que son, entre comillas, nacidos de nuevo, ahora flotan en el aire y se reúnen con Jesús en una nube que se lo lleva al cielo, donde pasarán el resto de la eternidad con Dios, preservándolos de lo que es la gran tribulación. Por este consiguiente se entiende también que la gran tribulación y las personas que se encuentran en este rapto no sufrirán daño alguno. Esto es lo que más o menos sostiene la doctrina del rapto. Ahora, ¿de dónde surge esta doctrina, ¿no? O esta creencia? Por consiguiente, se sobreentiende en algunas comunidades evangélicas, principalmente pentecostales y anticatólicas, que esta doctrina se contiene aproximadamente, como se había dicho, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, dependiendo, ¿no? Pero para que el que no sepa, esta doctrina se contiene de una investigación de un tal Paul Singen, que es el autor de The Rapture Trap. La doctrina de rapto, que nace más adelante, un escritor puritano, se puede decir de que lee este tratado y sobre esta Rapture Track escribe Increase Matter, que se escribió sobre los cristianos que fuesen arrebatados, tal cual como se leyó al principio, en el aire. Bien, entonces, pudiésemos por aquí encontrar de que se consigue o se concibe una doctrina que no está ni en la Biblia, porque por ende consiguiente, si las personas que no son católicos
nos confrontan, porque bueno, no está el purgatorio en la Biblia, no está la ascensión de María en la Biblia. Por consiguiente, entonces aquí cabría destacar que no encontramos la palabra rapto en la Biblia, y según esta misma lógica, no existe el rapto en la Biblia. Pero ahora vamos a consiguiente, ¿qué es lo que cree la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica cree en el arrebatamiento / no rapto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cree el católico con respecto a eso? Para esto nos vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, perdón, sí, capítulo 4 desde el 15 en adelante. Este pasaje nos narra un arrebatamiento, pero no como se procede en o según la doctrina del rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 en adelante hasta el 17 dice que primero el Señor descenderá. No dice que nosotros vamos al Señor. El Señor descenderá. Punto número 1. Punto número 2. El Señor resucitará a los muertos. Y punto número 3. El Señor nos llevará con él. Entonces podemos encontrar aquí que ya de por sí se puede decir que hay una especie de arrebatamiento, pero en contra en lo que establece la doctrina del rapto. Y así muchas otras citas que se pueden sacar fuera del contexto para determinar una teología o una doctrina que no existe. Otra paráfrasis que se puede conseguir en contra del rapto es el objetivo, que es preservar a la iglesia, entre comillas, de la tribulación, de la gran tribulación. Cosa que contradice completamente lo que dicen, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, en donde se refiere que nosotros tenemos que sufrir con Cristo. O sea, tenemos que estar atribulados con Cristo. Otra cita, Apocalipsis capítulo 15, versículo 11, en donde dice que al sonar las trompetas, los cuerpos resucitados serán incorruptibles. Esto lo podemos corroborar con el texto ya mostrado, ¿no? Otro elemento, vamos por aquí. Mateo capítulo 24, versículo 31, de 30 al 31, dice que en aquel momento se verá al Señor, así como se descendió. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? De que aquel día el Señor llegará y todo ojo verá al Señor. Esto también, por consiguiente, hay una doctrina de este mismo rapto, entre tantas divergencias, de que el rapto será secreto. Entonces ya por aquí, en este sentido, queda demostrado que está en contra, ¿no? Y así muchos otros pasajes que se podría mencionar. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, dice que todos los que han salido verán la gran tribulación. Otra, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, dice que por vuestra paciencia y vuestra fe y vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. Para esto también mi contraparte tendrá la tarea no solamente de mostrar bíblicamente que aparezca la palabra rapto, sino que también que algunos, o por lo menos uno de los primeros discípulos o padres de la iglesia, hayan creído en el rapto. Bien, si podemos encontrar algo similar a lo que es el arrebatamiento, lo que creen los católicos, pero no un rapto o un levantamiento antes de la tribulación. Bien podemos conseguir, por ejemplo, a Cipriano de Cartago en el Tratado de la Muerte, dice que nosotros vemos las cosas terribles que han comenzado y sabemos que las cosas aún más terribles son inminentes. Continúo la cita, considerar como la mayor parte a partir de ello no le da gracias a Dios y nos felicitan. Y dice más adelante que nos arrebata de aquí y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y el reino. Entonces dice, nos arrebata de aquí. Está hablando en términos presente, no futuro. No dice nos arrebatará, sino nos arrebata de aquí. Otro punto, también, por ejemplo, San Irineo de León menciona, vamos por aquí, y por eso
al final de los siglos la iglesia se levante, habrá una tribulación. Fíjense, al final, dice, final y la iglesia presente. Se levante, habrá una tribulación. ¿A quién? A toda la iglesia. Desde el principio citando Mateo capítulo 24, versículo 21. Y así como San Efrén, San Victorino, entre otros. Bien, para terminar la idea, si me lo permiten, hay una página, se llama Unidos contra la Apostasía, de Mario Funero, un pastor evangélico, que menciona la tribulación y dice de que de cada 1000 pastores, el 11% o un tercio de ellos cree en el arrebatamiento secreto o barra rapto, de los cuales no todos creen en el arrebatamiento postmilenial. Para terminar la idea, si me lo permiten, dice que de todas maneras no hay problema. Okay, ya me terminó el tiempo, pero de todas maneras dice no hay problema en creer o no en este rapto. Con esto concluyo. Cuando empiece a hablar, hermano, yo le coloco el temporizador. Ok, mi hermano, dame unos segundos aquí. Bueno, ya. Bueno, pienso que mi amigo no, yo creo que está confundido entre una cosa y la otra. Pienso que está bien confundido en lo que es rapto y, bueno, yo dije que era arrebatamiento, ¿verdad? Nunca mencioné la palabra rapto, aunque es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, él no leyó, solo leyó algunas palabras que le convenían, pero si vamos a la Biblia, ¿verdad? De Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra, voy a leer desde el 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el 16, ¿verdad? Hoy el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra. Él no la leyó, pero ahí está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, es cierto, el Señor viene, pero Él nos arrebata al aire y de ahí lo encontramos en el aire al Señor. ¿Sí? Claro, Él desciende, pero también Él nos suspende a nosotros, como bien lo dice aquí la palabra del Señor. Ahora, quiero leer otra falacia que él estaba leyendo, ¿verdad? Quiero leer algunos padres de la iglesia que creían del rapto de la iglesia. Por ejemplo, San Victoriano, mártir, obispo de Pertu, del año 250 al 304 después de Cristo, sobre el capítulo de Apocalipsis 11, dice, escribió, esto sucederá en los últimos tiempos cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Escucha bien, cuando la iglesia, eso sucederá cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. San Efrén de Nisebe, el sirio que le decían el doctor de la iglesia, del 306 al 373 después de Cristo, escribió, porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes, escucha bien, antes de la gran tribulación que ha de venir y serán llevados al Señor antes de que vean confusión que llenará al mundo. Otro, San Irineo, mártir, en su libro Adversus, dice, escribió, tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, refiriéndose a los 3 años y medio del profeta Daniel, en los que el anticristo desatará la persecución antes de la segunda venida de Cristo. Y sobre el rapto escribe, aquellas naciones que no volvieren sus ojos a los cielos,
ni volvieran a su maestro, ni desearon profesar la luz de la verdad, sino que fueron como ciegos que se obstinaron en la oscuridad de la ignorancia y fueron como aguas negras de desagüe y como nada en la balanza o como paja que sirve para purificar el oro. Así será cuando el final de la iglesia sea, dice, repentinamente rescatada de todo esto, repentinamente rescatada. Ahí está. Otro, San Cipriano, mártir, obispo de Cartago, del año 200 al año 258 después de Cristo. Carta a los presbíteros. Nosotros que vemos las terribles cosas que han comenzado y sabemos otras más terribles que se aproximan, las podemos considerar como una ventaja para librarnos de ellas lo más pronto posible. Y dice, o no le dan ustedes gracias a Dios y se congratulan a ustedes mismos por el hecho de que serán llevados en un traslado previo al Salvador salvados del refugio y de los desastres que son inminentes. Celebremos el día en que nos otorgará cada uno de nosotros una mansión en que seremos arrebatados y liberados de las trampas del mundo y restaurados al paraíso y el reino. Aquí vemos claramente que la doctrina del arrebatamiento no es un invento moderno como quieren hacer ver los católicos, sino una doctrina bíblica practicaron los primeros cristianos y también los padres de la iglesia. Así es que él me pidió que yo le leyera algunos capítulos. Entonces, la Biblia dice, él leyó algunos versículos, pero la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice que Él no nos ha puesto para ira, que Él no nos ha puesto para la ira, sino que nos dice, pues Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los versículos que Él pueda dar va a estar hablando acerca de la segunda venida, va a estar hablando de un sufrimiento aquí terrenal que sufrimos todos los cristianos, la persecución que sufrieron los discípulos, que no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Todo lo que él va a estar dando se va a referir a eso, se va a confundir en eso, porque él no entiende lo que es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dijo, él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 10 dice, quien murió por nosotros para que no sea que velemos y durmamos, ya sea que velemos o durmamos, estaremos juntamente con Él, porque eso es lo que nos promete el Señor. Si morimos, somos del Señor, pero si estamos vivos, cuando Él venga, volaremos a las nubes con Él. Alabado sea la gloria de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 54, Dios nos revela, aleluya, dice, voy a buscarlo aquí, permítanme, 1 Corintios, capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el 50 para que podamos leer mejor, dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, ¿sí? El mismo Pablo nos está diciendo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, viene y nos revela un misterio, qué es lo que el Señor hará. No que nosotros no hayamos inventado, es una doctrina 100% bíblica, no es que nosotros no la inventemos, es que el Señor lo hará. Dice, 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la corrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, refiriéndose al transformamiento que vamos a recibir cuando Dios venga. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Así es que vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos muestra, cómo Pablo nos mostró este misterio que va a suceder, que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta seremos transformados, como bien lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el 17, que habremos quedado, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, esta es una doctrina 100% bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos, tenemos nosotros las promesas lindas del Señor. Aleluya. Por ejemplo, en San Juan capítulo 14, versículo, aleluya, versículo 2 en adelante dice: en la casa de mi padre, le dijo el Señor, aquí nace la promesa que el Señor iba a venir por su iglesia. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar a vosotros. Y si me Tiempo. fuere, volveré y los llevaré conmigo. Amén. Listo. Gracias, hermano Juan, por la exposición. Vengo con la parte de la refutación. ¿Cuánto va a ser de reputación? Decimos 10 minutos. 10 también. Ok, perfecto. Ok. Bien, excelente. Este debate ha sido acordado para hablar rapto versus arrebatamiento. Le comento y le hago saber que nosotros los católicos creemos en el rapto, ¿ok? Pero no es el mismo rapto que creen los protestantes o los evangélicos actuales, porque inclusive si nos ponemos a ver la doctrina fundamental de los primeros protestantes, tanto como Martín Lutero, Calvino, Zwingli, inclusive el mismo John Wesley, no creían en esta especie de arrebatamiento. Ellos creían que iban a ser arrebatados si llegase la parucía del Señor. Pero para entrar en materia, otra vez les sugiero, le pido, le exijo, donde salga la palabra rapto. ¿Y por qué le hago la sugerencia? Porque sé que no la va a conseguir. Entonces ya por aquí un puntico que no me ha podido constatar. Vamos otra vez. Me tocó Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo de 16 en adelante. Vamos a leérselo calmadamente, ya que estamos en tiempo de refutación, no de exposición. Por eso es que yo tomé varias citas rápidamente. ¿Por qué? Porque teníamos 15 minutos de exposición y lo redujimos a 4. Entonces eso, digamos que cambia la estructura. Pero dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá. Punto número 1, descenderá. Eso lo creemos los católicos. Punto número 2, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Punto número 3, y luego nosotros, en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso lo creemos los católicos, eso lo esperamos los católicos al momento de la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo creemos. Y claro, sí cabe destacar que según la Biblia hay sus excepciones de personas que fueron arrebatadas, tales como por ejemplo Elías en el carro de fuego, Enoc fue arrebatado también y fue a la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros creemos arrebatado. Mi querido hermano, si estudió un poco de teología, me imagino que es pastor, ha confundido términos y cree que todo de la Biblia es literal. Es decir, que si Dios se pasaba por las aguas, quiere que literalmente tenía pies y caminaba por las aguas. O si Dios descendió, cree que literalmente Dios estando en el cielo bajó. Señor,
una regla específica de la naturaleza divina de Dios es que Dios es omnipotente y omnipresente y omnisciente. Por lo tanto, Él está en todos lados, conoce todos los espacios y está en la capacidad de estar en todos lados porque es todopoderoso. Ahora, existe en la Biblia lo que se conoce teológicamente como antropomorfismo. ¿Qué significa esto? De que se utilizan elementos propios de la naturaleza humana para explicar las cuestiones divinas. Y el mismo Jesús es el experto en eso, porque utilizaba parábolas para explicar las cosas del reino de los cielos, cosa que todavía no se entiende para algunos. Entonces, cuando se dice que el Señor descenderá, no literalmente quiere decir que va a descender del cielo, sino que Él ya está aquí, pero se va a manifestar. Nosotros podemos verlo. Eso quiere decir que descenderá, que nosotros podamos ver. Entonces, otro puntico por aquí que queda un poquito desarmado. Mencionó, esto ya lo tenía previsto, mencionó sacando de contexto a Victorino, a Victorinorio, a San Efrén, a San Irineo y San Cipriano. Yo le quiero invitar a que busque la cita de San Victorino. ¿Y de cuál? Okay, ¿de cuál? Porque hay muchas citas por allí que se consigue en internet, pero no dice de dónde está sacando. Si le cuento, por ejemplo, el doctor de la iglesia San Victorino ha escrito varias cosas con respecto al Apocalipsis, pero no menciona nada de eso, de lo que él citó. ¿Ok? Ahora, con respecto a San Efrén de Cirilo, ¿ok? Dice de que dice que todos están reunidos ante la tribulación. Entonces yo le pregunto, ¿usted acaso cree en este padre de la iglesia San Cirilo? Porque si nos vamos, por ejemplo, él es posniceno, ¿ok? Él es posniceno, constantinopolitano. Por lo tanto, la mayoría de la hipótesis que dicen los evangélicos y los anticatólicos es que la iglesia se corrompió con Constantino y Constantino llegó en el año 313. Entonces, ya cuando San Efrén, ya Constantino había, entre comillas, corrompido la iglesia. Entonces, si usted está creyendo en San Efrén, literalmente también está creyendo en un padre de la iglesia corrompido. Con respecto a San Irineo de León, ya lo había explicado de que él habla del presente, no habla del futuro. Lo vuelvo a citar. Dice, pero al final de los siglos, la iglesia se levante, no se levantará, se levante. Habrá una tribulación. ¿Ok? Entonces ya por aquí ese puntico queda aclarado. Con respecto también a San Cipriano de Cartago, lo mismo, San Cipriano de Cartago, obispo de la Iglesia Católica. Entonces, si usted cree que vamos a darle beneficio de la duda, ¿no? De que San Cipriano de Cartago dijo eso o quiso dar a entender lo que usted está creyendo eso. Entonces también tendría que creerle su tratado con respecto a la iglesia y a los obispos y al papa de que fuera de la iglesia y de aquel momento, fuera de la iglesia no hay salvación, cosa que los neopentecostales y los evangélicos de esta era no creen. Ellos creen que cualquiera se puede salvar, no importa en la iglesia que estés. Otro puntico por allí. Muy bien, creo que ya prácticamente está. Bueno, mencionó Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, refuta todo lo que está mencionando. ¿Por qué? Porque no está hablando usted mismo lo acaba de decir, no está hablando de rapto, sino de arrebatamiento, que es distinto. Y nosotros los católicos creemos en arrebatamiento. Y de hecho, para que tenga una idea, la primera mujer que fue raptada fue María, porque nosotros creemos que María fue asunta, fue llevada en cuerpo y alma. Entonces, es una evidencia que nosotros sí creemos en el rapto. No solo que precisamente, no precisamente tiene que ser el rapto que profesa la iglesia. Y voy a citar textualmente la página, otra vez, Unidos contra la Apostasía. Cito, un tercio 31% de los líderes, de los pastores actuales, no creen en un reino de 1000 años. Por ellos, creen que Jesús ya gobierna en nuestros corazones y cerca de de 10%, o sea, el 11%, creen en el postmileniarismo. La idea de que el mundo llegará a ser gradualmente más cristiano hasta que Jesús
regrese. Entonces, mi querido hermano, ya por aquí está demostrado de que esto del rapto es una idea que solo algunos tienen, no lo tienen todos los cristianos. Y si, bueno, podría decirlo, bueno, lo que pasa es que esa página está subsidiada por el Papa, o esa página está a favor de la Iglesia Católica o tal cosa. Bueno, yo les voy a dejar el link más adelante para que ustedes vean de que esta página contra la apostasía no es católica. Inclusive hay un eslabón, hay un reglón en donde habla no a favor de la Iglesia Católica, sino en contra, hablando de que, por ejemplo, la Iglesia Católica se paganizó y todo eso. Bueno, yo espero que en el tiempo de refutación pueda encontrarme la palabra rapto. Si no la consigue, entonces tenemos un gran problema, porque entonces si no consigue rapto y cree en él, entonces pudiese también entonces creer en el purgatorio, porque no cree, perdón, no sale tampoco la palabra purgatorio, sin embargo la doctrina está. De igual manera, así como otros aspectos. Bien, yo pienso que ya la mayoría de los punticos que pude anotar por aquí están resaltados. Con esto concluyo mi refutación. Cuando comience a hablar, le pongo a correr el tiempo. Bueno, está bien. Bueno, no es mi primera vez que debato con Gabriel, ya esta es la tercera vez y ya lo puedo conocer algo, le gusta mentir, le gusta torcer todo, le gusta levantar falsos. Bien, bien, cuando yo saludé, bien dije de que yo venía a defender el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que comencé probando cuando leí Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y dice que los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Y él levanta muñecos de paja, dice cosas, ¿verdad? Lo cual no voy a caer en su juego, sino que voy a mostrar que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Jesús dijo que nos convenía en San Juan 14, él dijo que nos convenía que él se fuera, porque si no, no vendría el Consolador. Entonces Jesús está en el cielo y quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra del Señor ahí, versículo 2:7 dice, porque ya está en acción, voy a leer del 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo hay que a quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Es el Espíritu Santo quien nos va a elevar y viene Dios, aleluya, del cielo, y es el Espíritu que nos lleva a encontrarnos con el Señor, y eso lo podemos ver en la parábola de Mateo, capítulo 25, versículo 1, donde vemos nosotros que habían unas vírgenes y ahí las vírgenes son la iglesia de Jesucristo y Israel, que también es la novia del Señor Jesús, y dice la palabra ahí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, y aquí reputo la tremenda mentira que dijo Gabriel acerca de que Dios hablaba. Claro que Dios está hablando literalmente en Primera Tesalonicenses. Cuando hablamos en este ejemplo de Mateo 25, sí está hablando en parábolas, pero en cuanto al arrebatamiento de la iglesia y a los versículos que hemos leído, lo está hablando literal que va a suceder. Y es mentira que ustedes creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen eso. Y de antemano te voy a ir pidiendo que me des el versículo y capítulo donde María fue llevada al cielo, porque si está que los demás fueron llevados, tienes que tener, si afirmas eso, tienes que tener el versículo y capítulo también que afirme que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes tomando sus lámparas, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, pero lo que quiero aclarar es esto, y la medianoche oyó el clamor y aquí viene el esposo y a salida a recibirle, entonces todas ellas
vírgenes, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas y sentadas dejaron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotros y a vosotras, es más bien que vengan y compren ustedes. Entonces vemos que somos nosotros que salimos al encuentro. Israel se quedó porque no tiene aceite, pero somos la iglesia, la prudente, la que está esperando al Señor, que tiene el Espíritu Santo, porque Israel no cree, Israel no cree en este momento en Jesús. Ellos están dormidos, ellos están prácticamente a un lado, pero nosotros sí, nosotros estamos prestos para salir, como bien lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que el Espíritu nos llevará a encontrar con el Señor en el aire. Así es que si tú niegas eso, estás negando que Jesús o estás negando la Trinidad, ya de antemano estás blasfemando porque estás diciendo cosas fuera de sus contextos. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a levantar, como bien lo leíamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 7, que ¿quién detiene al anticristo? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad y solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Justo ahora, antes de la tribulación, uno de los ministros del Espíritu Santo es el retener el mal, según los versículos 8 y 9. Aprendemos que el poder, ¿verdad? Restrictivo del Espíritu Santo es que reina al inicuo, al anticristo, reina un poco el mal y ayuda a la iglesia a perseverar en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Así es que mi amigo ha levantado, como siempre, le gusta torcer y decir muchas cosas. Claro que la doctrina del purgatorio no está en la Biblia. No está, es un invento católico y ya lo probé desde el principio. Yo dije que yo venía a defender la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Esas falacias tú te las levantaste, que yo tenía que probarte eso y para eso te llevé a primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que ahí dice, y seremos arrebatados. Ahí le estás cortando al versículo, solo agarra lo que te conviene leer, pero dice que seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire tenemos que estar en las nubes, entonces recibiremos al Señor en el aire. ¿Y quién nos lleva? El Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo sea quitado, va a aparecer el inicuo de pecado, según 2 de Tesalonicenses. Aleluya. ¿Qué otra cosa dijiste? Oh, dijiste que todo lo tomamos nosotros literal. Claro que aquí está hablando de literal. Es un evento literal. Allá en Mateo 25, sí, está tomando una parábola para entender una boda judía, ¿verdad? Pero que también la relaciona de cómo será, porque ahí dice que salieron las prudentes a encontrar al novio. Igualito lo que está diciendo Pablo, el Espíritu Santo nos levantará para salir a encontrar al Señor en las nubes. En las nubes. Hechos capítulo 1, versículos 7 en adelante, también vemos cómo Jesús fue alzado en una nube y los ángeles dijeron, así como la ves oír, así vendrá de nuevo. Así es que aquí estamos hablando del rapto de la iglesia. Y claro, hablando de literales, ustedes son los que toman todas las cosas literales, como San Juan 6, del 54, hablando de la ¿cómo se le dice? Bueno, la cena del Señor. Que lo toman literal ustedes que se comen a Cristo una galleta. Toman literal San Juan 20, 23, lo cual les he pedido o que me den un ejemplo de que así se practicó en la iglesia primitiva. ¿Quiénes son los que toman literales? ¿Quiénes son los que no entienden la Biblia? Ustedes. Ahora, yo sí te estoy diciendo que en esta parte de la Biblia sí lo tomamos literales, pero cuando tenemos que interpretar, como tenemos que interpretar todo el Apocalipsis, claro que lo tomamos nosotros, tenemos que interpretarlo y no podemos tomarlo todas las cosas literales. Pero aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, sí se está tomando literalmente porque es algo que viene, que no ha sucedido, que esperamos todos los cristianos que amamos al Señor.
Aleluya. En la segunda venida es muy diferente, porque en la segunda venida Él pondrá su pie en Sión, según Zacarías, y se partirá el monte, y Dios derrotará a los enemigos, Israel se convertirá, y es un evento totalmente aislado de la gran tribulación. Ahora, yo quiero que tú me muestres a mí de qué manera es que ustedes creen, porque tú estás levantando un muñeco de paja, pero no has dicho nada, solo has dicho puras cosas incoherentes, has dicho muchas cosas incoherentes. Dices que sí, que lo tomo literal. Bueno, yo fui el que dije que yo creía cuando comencé el estudio, y ahí está mi página donde yo escribí que nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia, que viene a ser lo mismo, liberando, que quiere, rapto quiere decir zarpazo, quitados de un solo con violencia. Dios no te va a preguntar, ¿eres tú? ¿Quieres que yo te lleve? No, porque somos de Él. Yo anhelo que Él haga eso conmigo. Así es que somos de Él. Así es que todas esas falacias que levantaste, estás bien reputado, hermano. Y espero tu versículo y capítulo donde María, ¿verdad? Si fue la madre de Dios, yo creo que ella está en el cielo, claro que eso yo lo creo. Respeto lo que dice la Biblia, pero no lo que ustedes inventan de ella. No, 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 no. Eso no lo creemos porque ustedes mienten o les han mentido y ustedes se lo han creído. Nosotros respetamos lo que hasta donde la Biblia dice, porque añadirle a la Biblia es pecado, porque eso viene desde el del Deuteronomio, en Mateo y Apocalipsis dice, o sea, toda la Biblia está de que no le añadirás, no le disminuirás, no le aumentarás a la palabra de Dios. Y todo lo que ustedes afirman son puras mentiras, añadiéndole a la palabra de Dios, torciendo la Biblia, haciendo ver ustedes que está su doctrina ahí, pero realmente no está. Y una de las características que Dios viene a llevarse a la iglesia de Él es aquella que guarda su palabra, que guarda la paciencia, el testimonio del mensaje de la palabra, y no anda con astucias torciendo la palabra con tantas cosas. Así es que todo lo que pudiste haber hablado más para allá de la palabra, eso me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque los que hablaron eso no son palabra inspirada por Dios, pero sí nos quedamos con la palabra de Dios Tiempo. que es inspirada. Ok. Viene momentos de preguntas y respuestas. Ok. Vamos a colocar aquí 2 minutos para preguntar. Y 5 minutos para responder y 5 minutos para contrarresponder. Bien. Mi pregunta es sencilla y espero que el hermano Juan López pueda responder con sinceridad, sin falacias ad hominem que ustedes han podido ver. La pregunta es sencilla, así que escuche con cuidado. Para usted, ¿arrebatamiento es igual a rapto? ¿Sí o no? En caso de ser sí, ¿por qué? ¿Me entiendo la pregunta? Sí. Muy bien. ¿Cuánto tengo para responder? Ahora comienza sus 5 minutos cuando empiece a hablar. Ok, ya. Claro que sí, es lo mismo. Y la misma enciclopedia católica, dice, el arrebatamiento o arrebatamiento de la iglesia, rapto o rapto de la iglesia, déjame ver que no puedo leer aquí. Ahí sí. Rapto de la iglesia es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos, particularmente dentro de la rama de los evangélicos. Entonces, la misma enciclopedia católica, el diccionario nos dice que es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque está hablando de llevarse a una persona. Por ejemplo, rapto en el griego quiere decir zarpazo. Zarpazo es que Dios te va a tomar con violencia, como igual Pablo lo dijo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante, en un abrir y cerrar de ojos. Yo te pregunto, si tú pileas en un abrir y cerrar de ojos, esa es una milésima de segundos en que nosotros cerramos nuestros ojos y vamos a abrir. Bueno, así será la venida del Hijo del Hombre. A eso se refiere la palabra, zarpazo, tomado con violencia. ¿Por qué? Porque Él así lo va a hacer, así lo quiere, así Él lo va a hacer, así lo dejó escrita la palabra de Dios.
¿verdad? Él es lo que Él nos muestra en las Escrituras. Bendito sea la gloria de Cristo. Tengo 5 minutos, ¿no? Bueno, cuando hablamos del arrebatamiento, ¿verdad? Vemos nosotros aquí que raptar está hablando entonces de una persona que es tomada, como vemos, por ejemplo, los ejemplos que podemos nosotros ver de Felipe, que dice que fue tomado inmediatamente, aleluya, fue tomado por el Espíritu Santo, arrebatado por el Espíritu Santo, y que no se volvió a ver más, no lo vieron, dice en primera de Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ahí está, y el eunuco no lo vio más, o sea, lo arrebató rápido y vemos que lo fue a colocar en otro lugar. Así es que a eso nos referimos nosotros, por ejemplo, San Juan 10:28 dice, y yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás, nadie me los arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque Él cuando nos toma y somos de Él, ¿quién nos puede arrebatar de la mano? Entonces la palabra arrebatamiento, aunque no encontramos en sí la palabra rapto en la iglesia, perdón, en la Biblia, pero sí encontramos la palabra eh, arrebatamiento, que es idénticamente, según el diccionario, es lo mismo porque está hablando de tomar, a eso se refiere, que está hablando de tomar a alguien de un solo zarpazo y llevárselo eh, al cielo, como dice el apóstol Pedro, como dice el apóstol Pablo, los dos hablan de que el Señor vendrá como ladrón, eso no es invento de nosotros, y no está hablando de que él viola esa ley, sino que la acción que él hace, que cuando menos lo esperemos, a eso no es que nos recibe, muchos se refieren a un rapto secreto, que es que se levanta inmediatamente, puede estar aquí, puedo yo estar hablando y el Señor viene en este momento y me lleva. A eso es que se refieren muchos de un rapto secreto, cuando en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, arrebatados a las nubes, como decía el apóstol Pablo, y luego, como decía, que los muertos resucitarán primero y luego los que vivimos los juntaremos con ellos en las nubes y ya recibiremos al Señor y ahí estaremos con el Señor para siempre. Quiere decir que donde el Señor esté, ahí estaremos con Él, ahí iremos con Él, donde Él vaya, ahí iremos con Él. Nunca más nos volvemos a separar del Señor, ya media vez el Señor esté la iglesia con él. Y lo he probado, que el Señor mismo dijo en 2 Tesalonicenses 5:9, que Él no nos ha puesto para ira, sino que nos ha dado para salvación, porque su espíritu es incongruente creer que el Señor va a derramar su ira sobre él mismo, sobre el espíritu que él tiene, que el espíritu está aquí con nosotros. No, como leímos en segunda Tesalonicenses, que el Espíritu Santo es quien nos va a llevar a la presencia del Señor y ahí estaremos con el Señor en el aire. Y es el Espíritu quien nos saca. Ok, gracias Juan por tu respuesta. Ahora viene mi parte de contrarrespuesta. Fíjense, queridos hermanos, ahí está claro. El hermano Juan López me acusó de muñeco de paja, me acusó de falacias y no sé qué más, pero él mismo en su exposición empezó a decir, no, yo no estoy hablando de rapto, estoy hablando de arrebatamiento, no estoy hablando de rapto, no estoy hablando estoy hablando de arrebatamiento, pero fíjense, por eso es que es el título del debate, porque específicamente cuando le pregunto, ajá, muy bien, pero para ti, el rapto que está en la Biblia es arrebatamiento, me dijo que sí. Entonces, aquí el que está montando un muñeco de paja no soy yo, sino es específicamente, es lo que él cree. Para él, el rapto y el arrebatamiento es lo mismo. Lo acaba de decir en la respuesta. Otro punto también al que quiero resaltar. Sí, yo di aspectos generales y quizás en esos aspectos generales él no se ve metido, pero es que son tantas las creencias
que discordan entre ellos mismos, que ni siquiera para eso se ponen de acuerdo, ni siquiera para una simple doctrina se ponen de acuerdo, como es esta doctrina del rapto. Otro punto también que menciona para concluir, porque aquí no hay mucho de contrarrefutar, sino que él mismo al decir sí, creo que el rapto es el arrebatamiento, ya echó para abajo toda su argumentación de que vino a hablar del arrebatamiento, no vino a hablar del rapto, sí, vino a hablar del rapto porque es lo que él cree. Para concluir, voy esta vez con, porque ¿qué es lo que promueve el rapto? El rapto promueve una venida antes del juicio. Eso es lo que promueve el rapto mayormente. Y él no expuso en qué momento iba a ser el juicio. ¿Okay? Por lo tanto, no expuso en qué tipo de rapto cree. Pero para ir de una vez adelantando a esto, en Mateo capítulo 13, versículo 37, Jesús explica cómo va a venir con la parábola del sembrador. Y respondiendo dijo, en el 37, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, el diablo, es el diablo. La ciega es el fin del siglo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesucristo va a venir una sola vez. Ya vino por primera vez, se encarnó en el vientre de María y ahora va a venir una sola vez, no dos veces ni tres veces. Ok, nosotros estamos esperando es la parucía y aquí viene el Señor con la parucía. Igualmente en Apocalipsis capítulo 1 habla de que el Señor vendrá con gloria y todo ojo lo verá. Si hablamos de un rapto secreto que él mencionó, ¿cómo puede verlo todo ojo si el Señor va a venir con gloria cuando venga? Y también el Mateo 24, que ya lo anticipamos en el momento de la prueba, habla también de que asimismo cuando llegue la venida del Señor, todo ojo lo verá. Entonces ya por allí, eso del rapto secreto que él mencionó no puede ser. Ya con esto concluyo para no seguir divagando en lo mismo. Bien. Entonces viene la pregunta de Juan López para yo responder. Tiene máximo 2 minutos. Mi pregunta para ti es, ¿eres tú salvo? Listo, esa es la pregunta. Listo. ¿Y Sí, cómo? pero, ¿Y cómo? ok, muy ¿Eres bien. tú salvo y cómo? Déjame pausar un momento aquí porque acuérdate que estamos hablando de la doctrina del rapto, no de la salvación. Sí, Ok, sí, pero es entonces que, eso sería otro tema. no, pero es que va con ello porque si tú no eres salvo, no puedes creer en el rapto y no puedes irte en el rapto. Entonces, tiene que ver porque con el rapto de la iglesia estamos hablando que Él viene a salvarnos, viene a llevarnos para no pasar una tribulación. Entonces, mi pregunta es, ¿tú eres salvo y cómo eres salvo? Contesta. No tiene nada que ver con lo Bien, que acabas de hacer. bien. Bueno, entonces voy a empezar con mis 5 minutos de respuesta. Bien, con esta, él se nota que él no pudo, digamos que él no pudo hacerme otra, ¿no? Sino que tú tienes que hacer esta para salirse del tema porque ya no haya cómo hablar. Entonces, con respecto de que, yendo al grano, que si soy salvo o no soy salvo, eso sería otro tema. Bien, pero de manera sencilla, yo puedo decir de que soy salvo siempre y cuando, según San Juan capítulo 8, yo permanezca en él, yo permanezca en el Señor, en la doctrina de él. Primer punto, cuando permanezca en la doctrina de él. Otro punto, haciendo lo que él me manda. Mateo capítulo 7, versículo 20 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, el Señor, por ejemplo, nos mandó la Eucaristía, nos mandó los sacramentos, nos mandó el perdón de los pecados, nos mandó
muchos factores que podemos encontrar en la iglesia de él. Y otro punto importante, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Es decir, que también para yo salvarme necesito estar en la iglesia de que él fundó. ¿Cuál otro punto? Bueno, también tengo que estar en la iglesia que tiene, es columna y baluarte, la verdad. La pregunta aquí también yo se la regresaría. Si usted sería salvo, entonces su iglesia sería columna y baluarte de la verdad. Obviamente que no. ¿Por qué no? Porque si fuese columna y baluarte de la verdad que cree él como evangélico, lo creerían todos los evangélicos y lastimosamente no lo creen. Otro también punto que sería con respecto a la salvación. La salvación sería progresiva porque yo puedo perder la salvación. ¿Ok? Yo tengo que estar en gracia para poder verme con el cara a cara con el Señor. Y no me bastan 5 minutos para explicar y dar capítulos y versículos respecto al mismo, ¿no? Pero para resumir, dejo estos aspectos. Tengo que estar en gracia de Dios. Nada manchado entra en la presencia de Dios. En un capítulo, Apocalipsis capítulo 22. Nada manchado entra en la presencia de Dios. Otro punto de vista, permanecer en la iglesia de Jesucristo, porque en Hechos capítulo 2, versículo 47 dice que el Señor añade a los que van a estar en la iglesia, en la iglesia que él fundó, en Hechos capítulo 2, versículo 47. Y también Mateo 7, del 21, 22 en adelante. Y otro aspecto también lo encontramos en Lucas 6:46. ¿Por qué me llama Señor? ¿Por qué me llama Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, bueno, el Señor nos dio diferentes formas para poder mantenernos en la gracia y poder ser salvos. Él, por ejemplo, otro aspecto también que es importante, él menciona de que, bueno, no es literal Juan capítulo 6 del 46 en adelante, pero en reiteradas ocasiones él dice, si no me comen, no tienen vida eterna. El que no come la carne del Hijo del Hombre no tiene vida eterna. El que me come tiene vida en mí y yo en él. Y lo resucitaré en el último día. Entonces es indefectible de que nosotros tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? En la última cena. Lucas 22 en adelante, Primera de Corintios capítulo 11 del 20 en adelante. Entonces, ahí podemos encontrar diferentes aspectos cómo mantenernos en la salvación. ¿Soy salvo ahorita? No, no soy salvo ahorita. Tengo que permanecer, luchar, ganarme. Soy salvo en el momento en que siga en constante santidad, en constante gracia. Con esto concluyo. Y quiero retomar. Aún así, no es el tema, pero me di la molestia de contestarlo. Cuando hable, le coloco el cronómetro. Ahorita viene mis 5 minutos de reputación. ¿O Sí, cuántas preguntas vamos a hacer? Falta una, ¿no? sí, faltaría una. Ok, viene 5 minutos de reputación. Bueno, vamos a reputar fácilmente, facilitamente aquí a mi amigo. Él se metió a hablar, a hablar en Mateo 11 sobre la parábola del sembrador y la cosecha final, y se metió en Mateo 24. Mi pregunta es, Déjame pausar tu momento. Me tienes que refutar es la pregunta o la respuesta que yo di. No vas a refutar lo que dije anteriormente. pues sí, ¿Ok? voy a reputar todo lo que dijiste de Mateo. No, Es que la respuesta. ahorita no has preguntado, ahorita solo me diste la contestación y claro, en la contestación vino todo eso, entonces vengo yo ahorita, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera en mis 5 minutos y hablar lo Y que tú yo vas a quiera, sin salirme, mi contestación. del tema, ¿Ok? sin salirme del tema. Ok, entonces si quieres malgastarlo, gástalo. Está bien, disculpa. Está bien. Ok. Entonces,
él dijo, dijo, vuelve a reiniciarlo porque me, retuviste. Reinicia el marcador. Bueno, él se metió a la parábola y se metió a Mateo. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que allá, porque allá está hablando en hebreo, Mateo se escribió en hebreo, pero bueno, eso está de más. Pero ¿quiénes son los que están haciendo la cosecha allá? Los ángeles. ¿Y quién es el que hace este evento aquí según 1 Tesalonicenses 4:17? Dice, luego nosotros los que vivimos, dice el 16, porque el Señor mismo, o sea, el Señor mismo toma la delicadeza. Cuando leemos Mateo y vemos lo que sucede allá, hablando también de la segunda venida, está hablando acerca de que son los ángeles que van a recoger la cosecha, los ángeles que van a atar y va a echar al fuego y va a recoger el grano en el granero del Señor. Son los ángeles que van por todo el mundo a recoger a todos los judíos que están esparcidos. Y aquí es muy diferente a lo que él está hablando en Mateo. No tiene que ver una cosa como la otra. Como vuelvo a repetir, él está equivocado en una cosa y la otra, porque aquí mismo dice el verso 16, porque el Señor mismo, aquí no hay ángeles, él mismo desciende, toca la trompeta y desciende a traer la iglesia. Así que son dos eventos totalmente aislados, separados de lo que él me quiso probar levantando un muñeco de paja y diciendo de que yo dije de que no era el rapto, el arrebatamiento. Claro que aquí está hablando del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo le pregunté y todos vieron, todos los que van a ver este video, pueden notar a él que él tiene que ganarse la salvación. Jamás mentó la fe, jamás mentó la palabra de Dios. Dice que él tiene que hacer muchas cosas, permanecer aquí, o sea, él tiene que permanecer en la iglesia, o sea, tiene que estar dentro de la estructura católica para verse el salvo. Se armó un montón y se pudo ver que no dio una respuesta concisa, no hay una seguridad. Y el Señor viene y él dice que no tiene nada que ver esto. Claro que tiene que ver, porque son los salvos, los nacidos de nuevo, lo que habla Juan 3:3, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, para ver el reino de Dios, para ver cuando Cristo venga por ti. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de la fe. Esa era la respuesta que yo quería, que tú me dijeses que es por la fe, porque no podemos comprar con nada de lo que hagamos, no podemos comprarle a Dios por nada porque somos malos, pero sin embargo dice Efesios capítulo 2 versículo 8, dice, alabado la gloria, que dice que es un don de Dios y esto no es por obras para que nadie se jacte, que es un don de Dios la salvación. Y el 9 dice que no es por obras para que nadie se jacte. Y tu respuesta fue obras, obras, obras y nunca mencionaste fe ni la palabra de Dios. Yo te quiero leer Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2. Por el cual asimismo dice, si retenéis, dice, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes rechazan la palabra de Cristo, o sea, cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, no en una galleta que te la comes y luego va a la letrina. Estamos hablando de la palabra de Dios en la cruz del Calvario, el sacrificio que él hizo. A eso se refería, a que creyésemos a lo que él hizo. Por eso te pregunté, y tú puedes decir un montón de cosas. No, mi amigo, estás tan errado que no puede ganarte la salvación ni porque permanezcas allí. Judas permaneció con el Señor, anduvo con el Señor, pero nunca nació de nuevo porque era ladrón, se robaba la ofrenda y nunca le creyó a la palabra de Dios, por eso se perdió. Así es que no me venga con ese cuento de pertenecer a la iglesia y que la iglesia es baluarte. El que tiene la verdad, la palabra, la doctrina de Cristo es el guardián de la palabra, mi amigo. Así que usted ha levantado, necesita estudiar más y dejar de levantar tanto muñecos de paja y de mentir tanto, aprender por lo menos algo. La salvación se obtiene a través de la fe y no por hacer obras. Las obras son evidencias de nuestra fe, pero primero viene la fe y reteniendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Por ejemplo, dice el verso 13, aleluya, y 14 dice,
Porque si no hay resurrección de entre los muertos, porque ese es el tema que estamos hablando, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aleluya. Así que no rechacen Tiempo. el mensaje. Gracias, hermano Juan. Viene mi última pregunta. Ok. A partir de ahora. Bien, bueno, se ha intentado, tengo que resaltar rápidamente que se ha intentado salir de tema, porque recuerdo que estamos hablando con respecto al rapto. Bien, no estamos hablando de la Eucaristía, de la salvación o de otros Es que tú aspectos lo metiste. para intentar, disculpa, estoy en momento de preguntas, ¿ok? Pues sí, pues no estás Entonces, preguntando, estás para argumentando. recapitular, el tema, me gustaría saber si esa interpretación que tiene usted, querido hermano Juan, con respecto a el rapto y todo esto, sabiendo que el rapto para usted es igual a arrebatamiento, esta doctrina del rapto o interpretación de la Biblia con respecto al rapto es infalible, sí o no. En caso de ser sí, de que sí es infalible, ¿por qué? ¿Entendió la pregunta? Sí. Muy bien. Claro que es infalible. Cuando comience a hablar, ok. Claro que es infalible. ¿Por qué? Porque los dones de Dios no son irrevocables. Lo que Él ha dicho es para siempre. Lo que Él prometió, Él dice en San Juan, te lo voy a contestar con esto, San Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante, dice, San Juan 14, 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré. Ahí está. La promesa, tomaré es un sinónimo de rapto, de raptar, de tomar con violencia a una persona. Y dice, y si no me fuere, os dice, 3, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y qué dice San Juan? ¿Qué dice, aleluya, 1 Tesalonicenses 4:17? Que el Señor dice que así estaremos siempre con el Señor, le recibiremos al Señor en el aire. Aquí está la promesa, nació en San Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3 en adelante. Y dice 4, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros asimismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que es una promesa de Dios, de Él salió, que iba a regresar, Dios iba a tomar esa acción, nos iba a tomar y donde Él estuviera, y eso es lo que Pablo está revelando, así lo entendió Pablo, y por eso es que Pablo, Pedro, igual los dos están hablando lo mismo. Aleluya. Juan en el Apocalipsis, Juan aquí en el Evangelio, claro que es infalible, es una doctrina 100% bíblica, que no nadie, que muchos no crean el misterio revelado, que no tengan al Espíritu para ser revelado es otra cosa, pero que está y es 100%, no es equivocada, la doctrina del arrebatamiento está en la Biblia. Y esa es mi respuesta. Bien, esa es la respuesta del hermano Carlos. Le queda 2 minutos 32. ¿Lo deja hasta Juan, allí o quiere Juan, continuar? Juan. Entonces dice, mira, no se Ajá, el turbe, hermano Juan, disculpa. no Ok, se quiere turbe continuar. vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando de la fe, por ello te pregunté a ti, tú eres, o sea, aquí no hemos cambiado el tema de nada, no hemos hablado de otra cosa, ni hablado de eso, estamos en el mismo tema. Porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice, voy pues a prepararles un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar,
Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Se fue lo que yo dije como primicia, que el Señor, donde Él estuviera, ahí estaríamos nosotros. Si Él viene a la atmósfera, como dice el 1 Tesalonicenses, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que ahí hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Cuáles ellos? Los que están resucitando, los que están levantándose. Vamos a recibir al Señor en el aire, como la promesa que está el Señor aquí. Él viene y del aire nos lleva a su presencia allá en el cielo. Así es que es una doctrina infalible, que no, o sea, que no tiene error, no se equivoca, es 100% bíblica, cristocéntrica, aleluya, porque sale del corazón de Dios. Ese es el anhelo de Dios, estar como estuvo con Eva y Adán en el jardín del Edén, que podía bajar al jardín y hablar con ellos. Ese es el anhelo de Dios siempre. Por eso nos dejó su espíritu, y hoy va a venir para que estemos en cuerpo, alma y espíritu un día con él. Bien, hasta ahí me quedo. Ok. Quedan 40 segundos. Hasta allí dijo que le quedaba. Gracias nuevamente, hermano Juan. Y bien, viene mi tiempo de contrarrespuesta y agárrense, ya le digo, agárrense del asiento o busque dónde sentarse, porque les voy a presentar algo un tanto candente. Déjenme para compartir aquí un momento y fíjense aquí este detalle, esta hermosura que veo aquí. ¿Qué vemos aquí? La página que estaba citando, Unidos contra la Apostasía, ¿ok? Unidos contra la Apostasía. Una página anticatólica, ¿ok? Una página que no es para nada católica, la que cité y traje para el debate, ¿no? Para que ustedes vean de que no, o sea, no todos los evangélicos creen en el arrebatamiento / rapto. Y fíjense, yo le pregunté, esa teología del rapto es infalible. Y aquí viene una clase para ustedes lo que significa infalible. Infalible quiere decir de que todos los cristianos evangélicos deben creerlo por unanimidad. Es decir, es una verdad que no puede cambiar. Y por ejemplo, nosotros creemos que, por ejemplo, María ascendió a los cielos, ¿ok? Fue asunta. Nosotros creemos que María es asunta y eso es infalible. Todos nosotros los católicos lo creemos. Ahora, cuando le pregunto al hermano, ¿esta teología, esta creencia es infalible? Vean que no. La teología de los últimos tiempos se tambalea en la iglesia cristiana, y un gran número de pastores protestantes no creen que habrá ¿qué? Rapto. Entonces, si esta persona cree, mi hermano Juan, con todo el respeto que se merece, cree que el rapto es infalible y otros no, entonces lastimosamente su teología no es infalible, porque deben creerla todos. Aquí está otra también. Aquí está otra. Cerca de la mitad de los pastores encuestados, es decir, que se hizo un estudio de los pastores que creen en el premilenarismo, por 48%, que es la opinión, que es el reinado de Cristo, pasa en el futuro. ¿Ok? Y entonces, fíjense, están haciendo a ver cuánto tiempo me queda, 2 minutos, ok. Estudio, y este estudio que dice, cerca de milenarismo, la idea de que el mundo llegará a ser gradualmente más cristiano hasta que Jesús regrese. ¿Ok? Entonces, aquí vemos de que no precisamente esa creencia del rapto
Es infalible. ¿Ok? Entonces, porque si fuese infalible, por ende, todos los cristianos evangélicos tienen el deber de creerlo y lastimosamente no lo creen. Lastimosamente no lo creen. Y aquí está una respuesta irrefutable. Y esto sí es infalible. ¿Cuál es la infalibilidad aquí? Que no todos creen en el arrebatamiento barra rapto, como lo creen los evangélicos protestantes. Entonces, por ende, él me atribuyó a mí de que como yo no creo como él cree, yo no estoy salvo. Entonces, como estos pastores no creen lo que usted cree, tampoco se concluye en esta misma lógica que no son salvos. Con esto concluyo. ¿Ok? Listo. Terminado por ahora el debate. Venimos con tiempo de despedida. Voy a No, colocar no, el no, cronómetro. falta mi otra pregunta. Solo yo te he hecho una, nada más. Sí, disculpa, tiene razón. La reputación Bueno, también. por mi parte ya el debate terminó. Yo Sí, ya no voy a hablar más del tema. Y solo acepto viene mi responder tu pregunta y pregunta. mis 5 minutos de contrarreputación. Sí, tienes razón. Discúlpame. Cuando comiences a preguntar, te corro el cronómetro. Bueno, quiero que me des capítulo y versículo de lo que tú afirmas, ya que hablaste que María fue raptada. Entonces, si eso es cierto, yo vuelvo a decir, yo creo que está en el cielo, yo creo que está en el cielo, claro que sí, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero digo, eh, Dios nos escoge para eventos y nos aparta para sus propósitos. Entonces, si Dios quiso llevarse a Enoch y a Elías, lo hizo por un propósito al futuro, pero en María, en concreto, dame versículo y capítulo donde María fue llevada al cielo, así como cuenta de Enoch, como cuenta de Elías, como cuenta de Felipe, como cuenta de Pablo, como vamos a ser llevados a la iglesia. Dame versículo y capítulo para poder creer esa gran mentira. Ok, aquí te hago una pausa y te hago un paréntesis. ¿Cómo sería la palabra? ¿Directamente o indirectamente? ¿Qué es lo que no entendiste? Quiero un versículo. O sea, el texto, ¿lo quieres implícitamente o explícitamente? Claro que como lo dice la Biblia, así explícitamente. María, Explícitamente. María fue llevada al Ok, cielo ok, por el Señor. Así ok. como dice de Enoch, de Elías, de Felipe, que el Espíritu Santo lo Explícitamente. Muy levantó. bien. Bien. El hermano pregunta una cita explícitamente. Fíjense la falta, pudiese decir, la falta de sinceridad, porque en el debate le pedí donde aparezca explícitamente la palabra rapto, y con esa premisa yo partí y no me la mostró. Me mostró arrebatamiento, pero la palabra rapto no apareció. Inclusive en su refutación o en su tiempo de mostrar exposición, no, me dijo, no existe. ¿Ok? Entonces, no existe. Y pretende de que, bueno, se entienda la doctrina del rapto como tal cual. Ahora, con la misma, él me pide, aquí hay un sesgo anticatólico, porque con la misma que él me pide, en donde María explícitamente ella fue asunta, bueno, explícitamente no aparece, pero sí implícitamente podemos concluir y determinar de que ella fue asunta. Pero bueno, como a él le interesa es la cita explícitamente, yo tengo que ser sincero, no explícitamente no aparece, más implícitamente sí. Y yo traje a colación a María debido a qué, y hago la aclaratoria, ¿no? Porque tampoco María forma parte del debate, pero hice hincapié en María debido a qué, de que si la palabra rapto, y eso lo podemos regresar en el debate, si la palabra rapto no
aparece en la Biblia, pero aún así ellos los creen por inferencia, por interpretación, por explicitud, entonces también podríamos incluir que los católicos podemos creer que María fue asunta de manera explícita y por inferencia. Eso, esa fue la razón por la traje a colación a María. Y veo que mi oponente o mi compañero no pudo entender la razón por la cual traje a colación a María. Con esto concluyo. Vienen los 5 de contra. Cuando empiece a hablar, le corro Ya. el cronómetro. Bueno, él habló acerca, bueno, no dio ni una cita, eso quiere decir de que su doctrina es falsa, como las demás otras doctrinas que tienen es falsa, ¿verdad? Ahí está el video donde yo comencé en mi salud y dije, yo vengo a defender el arrebatamiento de la iglesia, y que cuando comencé leí 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que ahí está. Que haya dicho yo que es lo mismo, pero no dije que no existía, o sea, que dije que no existía en la Biblia, pero dije que era el arrebatamiento, era lo mismo, pero que yo venía a defender el arrebatamiento, así que él está haciendo un muñeco de paja ahí. Ahora, él me sacó a mí, pastores que no creen en el arrebatamiento. Pues déjame decirte, mi hermano, que pastores se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia y puede ser del cuerpo de Cristo. Les va a tocar pasar la gran tribulación, porque el que no crea, que otros no crean, que ustedes no crean, eso no quiere decir que la doctrina no es Disculpa, te pauso el momento. La refutación es en base a mi respuesta. No vas a contrarrefutar lo que ya te he dicho. No, solo te voy a reputar lo que me dijiste hace poquito esa, porque faltaba la doctrina y me faltaban a mí los 5 minutos de reputación. Ok, yo te voy a dejar adelante, Y sí, acuérdate pero quede claro, yo te voy a seguir, déjame, ya te pausé ahorita los 3 minutos, casi 4 minutos, te lo acabo de pausar, pero que quede claro de que si él no puede contrarrefutar, entonces va a intentar salir del tema, va a intentar refutar todo el debate cuando ya estamos a punto de terminar. No, solo va a ser lo poquito que hablaste en tu tiempo de reputación. Ahora, eso ya te lo reputé. Ya vi que no me pudiste dar a mí un versículo, capítulo, porque tú mismo trajiste a colación eso. No me lo pudiste si sacaste un muñeco de paja diciendo de que yo no pude. Y ahí está, cualquiera que vea el video en inicio va a decir que yo vengo a defender el arrebatamiento. Y leí. Bueno, me sacaste pastores. Y eso a mí que otros no crean, importante es que yo crea lo que la Biblia me enseña, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 22, verso 14, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y dice en Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. Ahí no está hablando de persecuciones, ahí no está hablando de las persecuciones que tuvieron los apóstoles, los romanos que persiguieron a la iglesia, no está hablando nada del mundo entero. Y aquí está hablando de personas que retienen la palabra y del mensaje de Jesucristo. Y como ya te leí en Mateo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. En el rapto de la iglesia, no porque yo lo diga, yo quiero irme ahí, yo quiero irme, y ese es mi anhelo y mi deseo, pero eso lo va a decidir el Señor. Ahora, si 1000 pastores no creen, es como en el tiempo de Noé. Noé, 8 se salvaron de toda la generación de Noé. Se burlaban, decían esto y decían lo otro, pero 8 se salvaron. ¿Sí? Entonces, eso no importa si no creen, si el 10%, el 100% no creen del rapto, es problema de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno, por eso la salvación es por fe y cada uno tiene que dar cuentas al Señor. Por eso esas doctrinas que ustedes tienen de confesarse con el Padre no está en la Biblia. Entonces, ya vimos nosotros, ya vi, ¿verdad? Tú mismo te reputaste al volver atrás y decir el rapto, cuando yo mismo te lo dije, y ahí está en mi Facebook de live, que ahí pongo yo pongo, perdón, el arrebatamiento de la iglesia.
Nunca dije el rapto porque sé que la palabra rapto no está, pero sin embargo está implícito allí donde dice que os vendré y os tomaré a mí mismo. Él vendrá como ladrón en la noche y os tomará. Si no lo quieres ver, es tu problema, amigo, pero a ti te gusta levantar muñecos de paja. Mejor arrepiéntete, pídele perdón a Dios y conviértete y salte del paganismo, porque te vas a perder si no lo haces. Porque cada vez que he podido hablar contigo, veo cómo tuerces la palabra de Dios, y la palabra de Dios se discute para encontrar la verdad, no para hacer un show delante de la gente, sino para encontrar la verdad de la palabra de Dios. Así es que Dios viene pronto, y mi postura es siempre el rapto de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente en las nubes. Y si tú divides esa palabra, dice rapto, arrebatamiento, arrebatamiento. Es la misma, diferente palabra, pero tiene la misma secuencia, ser tomado a la fuerza. Y es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Así es que yo he dejado muy claro, ¿verdad? He dejado bien claro que esta postura es 100% bíblica, y si hay muchos que la creemos en el ámbito, que otros no lo crean, eso le darán cuenta al Señor. Tiempo. Bien, gracias, hermano Juan. Con esto, con este tiempo, ya vamos a concluir. Vamos a darnos máximo 2 minutos para concluir. Como hemos venido con la dinámica, bueno, empiezo yo. Bueno, gracias a todos por estar hasta el final en este debate. Pedimos humildemente que nos disculpen los ad hominem, nos disculpen los muñecos de paja, como dijeron por ahí que tenemos, ¿verdad? Principalmente que cada quien saque sus conclusiones. No se trata de quién gana o quién pierda, sino cuál es la doctrina verdadera de Jesucristo y permanecer en ella. Bendiciones para todos. Espero que este debate sea de provecho para cada uno de ustedes. Bien, cuando empiezo a hablar, es despedida, Sí, hermano Juan. ok. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por apoyar el en vivos. Gracias por estar ahí. Abran su corazón, su mente a la palabra de Dios. Pídanle al Señor y a su Espíritu que les abre su corazón, su mente, ¿verdad? Hemos puesto evidencias bíblicas de lo que dice la palabra de Dios. Así es que cada uno de ustedes saque su conclusión, revise lo que dijo él, lo que dije yo, y vayan a su palabra, compárenlo y verán que, ¿verdad? Y que el Espíritu sea quien les dé la verdad. Porque de eso se trata aquí. Venimos a ver la verdad de la palabra de Dios, y no, como dijo Gabriel, amigo, no a ver quién gana o quién pierde, sino quién tiene la verdad. Así es que gracias, sigan apoyando el canal de Gabriel, ¿verdad? En Facebook, porque seguiremos compartiendo, ¿verdad? Descubriendo mentiras doctrinales, poniendo en, en verdad lo que dice la palabra de Dios, y los que mienten torciendo la palabra de Cristo. Dios les bendiga, buenas noches, que el Señor los guarde donde quiera que estén, les fortalezca y les abra los ojos del entendimiento. Dios te bendiga, pase buena noche, Gabriel. Listo, pues. Entonces, con esta finalizamos la transmisión.